UACJ-TV. UACJ-TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Les saludamos desde 44.3. Comenzamos la emisión del día de hoy. Amigos, nuevamente un saludo desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La UACJ será sede de la edición 99 de la reunión ACINEA de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de Arquitectura de la República Mexicana, que será del 2 al 4 de mayo. La doctora Elvira Maicot, jefa del Departamento de Arquitectura del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, nos da detalles sobre este evento. El próximo 2, 3 y 4 de mayo, el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte y la carrera de Arquitectura recibirán a estudiantes, a docentes y a los directivos de todas las instituciones de enseñanza de arquitectura a nivel nacional. Estaremos realizando la 99 reunión de la CINEA aquí en Ciudad Juárez y tendremos mucho gusto de participarles, el que habrá conferencias, habrá talleres y habrá también mesas de trabajo en donde estaremos abordando el tema de lo que es la enseñanza de la arquitectura y la práctica profesional. Los esperamos y esperamos también que participen en todas las eventos que con mucho entusiasmo estamos trabajando ahí en la carrera de arquitectura. Bien, les recordamos este evento importante que se desarrollará en mayo de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura en la República Mexicana, con diversas conferencias, ponentes, quienes se darán cita en nuestra universidad del 2 al 4 de mayo. Ustedes pueden tener más información en el Facebook de ACINEA 99 Ciudad Juárez en su edición 2018. Bien, el último viernes de cada mes se desarrolla el evento Viernes de Aventura con el Capitán Aragán. Este es un evento que realiza la UACJ en el Centro Cultural de las Fronteras, donde los niños participan de diversas actividades. La maestra Grecia Lau nos da más detalles. Este semestre tenemos varias actividades totalmente gratuitas. Algunos talleres tienen cuota de recuperación que son mínimas. Un taller, por ejemplo, de ilustración en libros infantiles que dure 2 meses. La cuota de recuperación será un promedio de 100 pesos por los 2 meses. Existe también los viernes de aventura, que es cada último viernes de cada mes, en donde las escuelas tienen consejo técnico. Traen aquí a los niños de 8 a 2 de la tarde y hay diversas actividades. Por ejemplo, de 8 a 9 hay unos cuentacuentos con música, y luego de 9 a 10 y media son actividades manuales. Luego se les otorga aquí un refrigerio. Después pasan al Museo de Limba a hacer un recorrido a las diferentes exposiciones que hay allá. Luego de 12 a 1 pasan a ver cortometrajes aquí en el Cinito. De 1 a 2 y de 1 a 2 hay una clase para principiantes de lectura de música. Los invitamos a que acudan al programa. Toda la semana hay actividades en la tarde, en la mañana, y básicamente los talleres se van a enfocar en los sábados. También tenemos talleres para lenguaje de señas, para personas sordomudas. Vamos a tener talleres para personas con autismo y diferentes discapacidades. Tenemos una página en Facebook que se llama Unidos Leemos. Ahí vamos a estar subiendo toda la programación y todos los carteles. Pues acompáñenos. La universidad en colaboración con el Museo de Limba y con el Centro Cultural de las Fronteras, estamos apoyando e incrementando el fomento a la lectura, la apreciación musical y cinematográfica infanto-juvenil.
Bien, el siguiente viernes de aventura será el 23 de febrero, así es que aquellos que están interesados en que vengan sus niños tienen que comunicarse al 688-2100, la extensión 8770, para que traigan sus documentos y puedan participar en ese viernes. Ya será el viernes 23 de febrero con las actividades de fomento a la lectura, cuentacuentos, expresión oral y escrita. Y bueno, pues recuerden que pintura, dibujo, ciencia, arte y cine dentro de las actividades de este viernes de aventura. Hoy 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y precisamente es un día conmemorado por la UNESCO y en esta ocasión, este año, se celebra el deporte como medio para ayudar a las personas a desarrollar su pleno potencial. Así es que saludamos a todos los amigos que hacen la radio, sobre todo la radio universitaria, la radio cultural. En UACJ TV, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tenemos espacios en el 860, 1490 y 970 los sábados y domingos al mediodía. Así es que les invitamos a que escuchen estos espacios radiales y bueno, pues un saludo y una felicitación a todos los amigos del mundo de la radio. Aquí les presentamos precisamente cómo se festeja este 13 de febrero en el mundo. World Radio Day. 世界ラジオデー。 Día Mundial de la Radio. 世界無線電日。 世界无线电日。 Journée mondiale de la radio. Celebrate World Radio Day. Día Mundial de la Radio. La radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico, proactivo y atractivo que existe. Los sistemas de radio y televisión públicos de México realizan cada día una labor fundamental en la promoción de la cultura y la educación, procurando además en sus transmisiones llevar a cabo una tarea informativa objetiva y de servicio social. Ante el peligro de que las redes sociales nos agrupen en burbujas informativas, la radio une comunidades diversas y fomenta el diálogo positivo y el cambio. La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC, tiene la más importante penetración regional entre los medios de comunicación de México, lo que le permite fortalecer estos principios, llegando a una audiencia de más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades federativas. La red se une al Día Mundial de la Radio 2018, Radio y Deporte, un tema que conecta todas las celebraciones alrededor del mundo a través de 3 perspectivas: paz y desarrollo, igualdad de género y diversidad de la cobertura de los deportes y los juegos tradicionales. La red celebrando el Día Mundial de la Radio 2018, Radio y Deporte. World Radio Day. Journée mondiale de la radio. 世界无线电日 Día Mundial de la Radio. World Radio Day. Día Mundial de la Radio 2018. En el Día Mundial de la Radio, Día de la Creatividad y la Imaginación. Queremos invitarles ahora a el ciclo de cine Directores del Cinito. En esta ocasión es de Carlos Saura y nos va a estar presentando el cinito hoy. Papermet Frappé es una película española de 1967. El argumento trata de Pablo, un amigo de Julián. Acaba de casarse con Elena, una sofisticada extranjera. Julián se obsesiona tanto con ella que empieza a cortejarla y es aquí donde se desarrolla este trama. Ojalá que puedan asistir a verla. Bien, recuerden, el cinito hoy a las 7 p.m. en el Centro Cultural de las Fronteras. En esta ocasión, el director Carlos Saura, y este ciclo de cine será del 13 al 18 de febrero. La entrada, recuerden, es completamente libre. También les recordamos que la universidad se encuentra en estos momentos entregando fichas y bueno, será hasta finales del mes hasta principios del mes de abril, cuando iniciarán ya los exámenes de admisión. Les recordamos que la ficha de entrega concluye el 8 de abril y bueno, pueden hacerlo a través de www.uacj.mx para que tengan su ficha y se integren a este mundo universitario de la UACJ. Y con esto vamos a hacer una pausa y regresamos con más, nos quedamos con ello.
En la UACJ nos importa la cultura. En el Centro Cultural de las Fronteras recibimos a más de 1,200 niños que se preparan en música, danza y pintura. Proyectamos lo mejor de la cinematografía mundial en el Cinito. UACJ, generamos cultura. ¿Seguro que aquí podemos abrir otra planta? Seguro, eso dicen los estudios. Cuando empresarios como Ana y Mari, Pepe y Toño crecen su empresa, generan más empleo y así ayudan a más personas a vivir mejor. Dile sí a las empresas. Dile sí a una vida mejor. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Amigos, regresamos. Qué bueno que está con nosotros, dándole seguimiento a Énfasis el día de hoy. Y bien, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el trabajo, la tesis que desarrolló la doctora Elsa Aranda Pastrana, profesora investigadora de la UACJ en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y además coordinadora del programa de Sociología. Le damos la bienvenida. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y la doctora pues presentó su tesis doctoral denominada Cambio en la idea del mal como consecuencia de la inseguridad en Ciudad Juárez del periodo 2009-2011. Interesante su trabajo, su investigación. Doctora, ¿cómo es que llega a esta tesis? Bueno, este tema? En mis clases, como una estrategia didáctica, era hacer dibujos en una clase de cultura y sociedad mexicana. Y empecé a notar que había cambios en los patrones de los dibujos, empezaba a aparecer matanzas, empezaban a aparecer hombres con colmillos, calaveras. Entonces me intrigó y me hice una pregunta, pues ¿por qué está pasando esto? Obviamente que estábamos en un periodo de mucha violencia y entonces decidí pues contestar mi pregunta, ¿por qué? Y a partir de eso salió mi tesis, que después tuve que hacer un acopio multidisciplinario para dar respuesta a mi pregunta. Claro, y además estamos hablando que usted toca dentro de su trabajo, dentro de su tesis, el concepto o la idea del mal. ¿De qué manera la acuñó? ¿De qué manera encontró esta idea del mal? Pues, yo vi muchas definiciones del mal y la que más daba una respuesta, se adecuaba a mi tesis, era aquello a lo amenazante, a lo que nos amenaza a nosotros o a la colectividad. Entonces es a lo amenazante. Y entonces a partir de ahí empecé a ver qué era el mal. Correcto. Y bueno, cuando hablamos del mal, pues también tenemos una idea, al hablar del mal, lo normal es que utilicemos un concepto a veces sobrenatural de estas ideas, ¿no? Y tenemos también ahora sí que tenemos inculcado la propuesta judeocristiana del mal, ¿no? Y precisamente le pedí al doctor Fraile Mauro Muñoz, doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Santo Tomás en Roma, que nos diera precisamente esta idea, esta reflexión del mal desde esta visión judeocristiana. Vamos a escucharlo. Estudiando la Biblia, se daba cuenta que una de las principales preocupaciones de la humanidad desde siempre ha sido el mal, el problema del mal. Y el mal, ¿por qué existe el mal? Y por qué, sobre todo, por qué el justo sufre. Y también junto con esos males, el mal mayor al que más se le tiene miedo, que es la muerte. Entonces encontramos una primera respuesta en el libro del Génesis, cuando se habla de que el mal entró en el mundo por la instigación de Satanás. Y el mal muchas veces es visto en la concepción judía como un castigo, cosa que después se trata de aclararle que no lo es. Pues, concretamente en el caso de Job, porque se da cuenta que no era un castigado porque no había hecho ninguna cosa mala. Y sin embargo el justo sufría. También el caso, digamos, la expresión máxima de un justo que sufre es Jesús mismo, que es Dios hecho hombre, que viene a hacerse solidario con nosotros en el dolor. Entonces, la
respuesta al origen del mal nunca ha sido satisfactoria, nunca se ha acabado, pero hay estas propuestas de la Biblia. El mal muchas veces se quiere ver como algo encarnado y se le busca como si fuera una persona, pero en realidad pues más bien lo que nosotros podemos percibir son acciones malas, concretas de personas. Hay gente que actúa mal, hay gente que hace el mal, y a veces se busca como si se personalizara en algo invisible, como lo que llamamos a veces Satanás, esta concepción popular de Satanás, pero más bien lo más constatable es eso, ¿no? Que hay gente que hace el mal, y a veces ni siquiera son gentes malas, son gente que hace el mal. Ese concepto de Trump, de bad hombres, pues eso como que está la cosa muy rara, pero más bien hay acciones malas que realizan las personas. Es donde se concretiza mucho el mal, y por eso muchas cosas que hay malas en el mundo existen porque son acciones malas de personas que por la razón que sea, sin buscar justificación o acusación, pues siempre se da. Y eso es lo más constatable del mal, personas que hacen el mal. Ahora hay males como la enfermedad, pues que algunos tienen explicación, otros no tienen explicación, y yo creo que ahí pues sería como ir viendo casos por casos, que es donde también experimentamos concretamente el mal en la realidad del mundo. Y nos plantea esta idea el doctor fraile Mauro Muñoz. Él es también párroco en Mártires Mexicanos, imparte clases en el Instituto Tepeyac y en el Seminario Conciliar de Ciudad Juárez. Interesante ver de qué manera pues se tiene esta idea del mal desde esta concepción judeocristiana. Bueno, el mal es una representación. Como nosotros batallamos mucho para manejar lo abstracto, tendemos a objetivarlo, y entonces la objetivación a través de lo que es la figura del demonio es como nosotros manejamos una situación difícil de manejar. Claro, y fíjese que tenemos en estos momentos la participación del doctor Roberto Sánchez. El doctor Roberto es coordinador del doctorado en filosofía en la UACJ y queremos dar la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Gracias por esta comunicación. Pues compartiendo aquí con la doctora Aranda, con usted, para que nos hablara precisamente sobre estas concepciones filosóficas desde esta idea del mal. ¿Qué es lo que observamos y tenemos de los presocráticos o de los filósofos? Bueno, haciendo un pequeño recuento de lo que ellos han planteado, por ejemplo, se puede decir que, por ejemplo, el mal, ¿no? Está asociado al desorden, a la falta de unidad, a la desarmonía. Entonces yo creo que los presocráticos tuvieron una idea, pero como una falta de armonía integral, y obviamente el mal es lo que destruye, ¿verdad? Que pueden ser tanto las fuerzas de la naturaleza como la acción incluso de los dioses, que también es muy interesante ver cómo las deidades se peleaban en las mitologías, y de ahí también tenían una concepción del mal, sobre todo derivada de las envidias. Por ejemplo, cómo ellos representaban el mal a través de estos, digamos, elementos muy personalizados que tenían que ver con la búsqueda de ciertos privilegios o la búsqueda también social de cierta representación. Pero yo creo que en la actualidad hay un tema muy fundamental que centra más el tema del mal en nuestro tiempo y tiene que ver con una experiencia tan dramática, por ejemplo, como la que describe Hannah Arendt en un libro muy famoso que se llama La banalidad del mal. Yo creo que en la actualidad es un tema sin duda muy importante, pero también las conclusiones a las que llega Hannah Arendt después del exterminio masivo, del genocidio y el holocausto nazis, ¿no? Donde, por ejemplo, Hannah Arendt encuentra que quienes participaron en esa maquinaria de exterminio era gente común y corriente. Entonces, lo sorprendente de su punto de vista es que pareciera que el mal existe en nuestras sociedades contemporáneas en la medida en que hay una falta de estimación hacia las personas, hacia la individualidad de la persona y hacia lo que representan las personas en sí mismas. Entonces es muy interesante ver cómo una experiencia tan dramática que tuvo lugar en el siglo XX nos arroja también una concepción del mal mucho más próxima a nosotros, que tiene que ver con esta capacidad para el exterminio masivo, ¿no? Que tiene que ver con esta indolencia hacia el crimen. Y también Octavio Paz, y ahorita recordando rápidamente estos elementos, Octavio Paz curiosamente hace poco estaba releyendo el Laberinto de la Soledad, y fíjate que ya hay una interesante aproximación a lo que se va a convertir. Él partía mucho del asesino en serie, y un poco es lo que la sociedad criminal o la sociedad basada disciplinaria del siglo XX va a hacer entonces también como uno de sus productos, una serialización de la muerte
y una serialización del mal, como una especie de producción masiva. Y te digo, todo esto tiene que ver por una franca crisis de valores, tiene que ver mucho por la falta de respeto a la dignidad humana y también como una sociedad vive desarmónicamente, o sea, vive sin armonía, vive sin una concepción más profunda de sí misma como comunidad, ¿no? Esto es un poquito, digamos, lo que te podría decir en este momento respecto de un tema tan sugerente y tan fatalmente presente en nuestras sociedades. Doctor, pues queremos agradecerle esta intervención, lo vamos a tener aquí próximamente para seguir reflexionando y sobre todo ahora que estamos en vísperas de iniciar los trabajos del doctorado en filosofía en la UACJ. Muchas gracias por este compartir. Ándale, pues muy amable. Hasta luego, Armando. Gracias. Muchas gracias. Pues interesante ver estas dos ideas, concepciones que estamos entendiendo del mal que nos dan. Pues ahora sí que este marco teórico para entender, doctora, cómo es que usted incrusta esta idea, analiza esta idea del mal desde estos temas de inseguridad que hemos vivido en Ciudad Juárez ya desde hace mucho tiempo, pero que usted lo engloba del 2009 al 2011. Pues bueno, ahí como dijo el doctor, la falta de armonía, ¿no? La violencia es una falta de armonía entre las personas. Entonces, el mal, de la definición tan simple que dice ante lo amenazante, entonces obviamente que todas las personas que vivimos en Ciudad Juárez en esos momentos y en la actualidad, pues sentimos cierta amenaza ante que no estamos seguros, ¿no? La gente pone más rejas, se siente más insegura y entonces pues está viendo una posibilidad del mal, una expresión del mal en su manifestación social. Así es, y además estamos, ahora que comentaba el doctor Roberto Sánchez, cómo se analiza, Ana Arendt, analiza el mal cuando se ciñe, cuando se incrusta en los grupos sociales o en las propias instituciones, en el propio Estado. Pues bueno, sí, fíjense que lo que hace Ana Arendt es que se dio cuenta que los que mataban era gente que cumplía con su deber. Y entonces un psicólogo social, Bandura, dice que se llama desconexión moral. La desconexión moral no es otra cosa que una adaptación ante una situación estresante para poder sobrellevar una situación de esta naturaleza. Entonces dice que, bueno, pues cuando se aceptan cosas que moralmente de otra manera no aceptaríamos, la aceptamos porque decimos, bueno, cuando nosotros decimos a los narcotraficantes los matan porque andan en el narcotráfico, existe una desconexión moral porque estamos aceptando que se mate a la gente o como se maten, porque les estamos culpabilizando a las personas de una situación social global. No las personas que mueren, son personas que mueren y ya, se lo merecían. Y entonces cambió la idea del mal en estos tiempos de violencia, porque estamos hablando que inclusive pues se trivializa la violencia o estamos hablando inclusive de que ya nos dicen la cantidad de muertos o en otros estados que ahora están sufriendo mucho estas situaciones de violencia y pareciera que ya no nos mueve. Asombra, sí. Nos asombra. Pues sí, nos estamos acostumbrando que estamos adaptándonos a una situación que nos hace sentirnos mal, amenazados. Entonces nos adaptamos y entonces decimos, bueno, pues así son las cosas y vamos a seguir la vida, porque si no sería muy difícil vivir una situación consciente sin haber un proceso de adaptación a una situación tan extrema como la que se ha vivido y se está viviendo ahorita en la actualidad. Y precisamente desde la psicología social, ¿qué es lo que se vaticina? Porque al final de cuentas se trabajó, se incubó en todos estos periodos pues una serie de condiciones psicológicas, emocionales, de muerte en la región. Ahora, ¿cómo estaríamos visualizando nuestras ciudades, nuestras regiones ante estos periodos de inseguridad y de violencia? Pues lo que estamos viendo es que yo trato con mis estudiantes y hablamos sobre la violencia y ellos la ven como que están alejados de ella, no la interiorizan ya, que este es un fenómeno muy interesante, que de lo contrario cuando estaba la violencia los alumnos estaban como asustados, preocupados y ahora la ven como pues algo que natural, ¿no? Nos estamos acostumbrando a este desorden, ¿no? Y entonces los estudiantes obviamente, pero de todos modos, ante lo amenazante, están manejando la idea del mal y están desatando mecanismos a niveles neurológicos que hace que se produzcan una serie de sustancias químicas que de un momento dado van a dar pie
a ciertas modificaciones en algunos genéticas, que sus descendientes van a resentir los efectos del estrés postraumático que estos jóvenes están sintiendo ahorita. Claro, porque estamos hablando de, si hacemos un recuento así muy general, pues más de 14 masacres en la ciudad, estamos hablando de los feminicidios y a veces cómo se ligan con situaciones de sectas satánicas, y estamos hablando de un cúmulo de situaciones, emociones y percepciones que están en el ambiente que afectan a la sociedad. Claro, sí, afecta, se maneja como una adaptación, pero a la vez estamos preocupados, o sea, y estamos trabajando. Esta adaptación es para manejar, este es tan grande, ¿sí? Pero este es tan grande, produce sustancias en el cuerpo para que nos hacen sentirnos, ¿por qué se producen esas sustancias? Pues para protegernos para lo amenazante, ¿no? Estar preparados para una situación. Entonces, esta constante secreción de sustancias, obviamente, que tiene que ver va a afectar a la larga en la cuestión genética, porque vamos a decir, tanto los organismos, bueno, que producen los óvulos y los espermatozoides se van a ver influenciados por estas sustancias que pasan en el cuerpo. Esto desde la neurociencia, desde ¿no? la que neurociencia. Nos va planteando que todo lleva tiene un efecto, todo es colateral al final de cuentas. Todo se junta. La neurociencia dice que nosotros influimos en la cultura y en el ambiente, y el medio ambiente nos afecta a nosotros. Y entonces, en este juego de ir y venir, pues nos vamos adaptando para vivir en un mundo cambiante. Claro, ¿y cuáles son las conclusiones que usted llega precisamente con su tesis doctoral en esta idea de entender el mal, de entender estas realidades tan difíciles en la ciudad? Bueno, pues nosotros cuando manejamos nuestra relación con el mundo, creamos representaciones sociales, mentales y sociales, ¿no? Y entonces lo que los estudiosos de las representaciones sociales dice, pues es en el entorno, pero yo le agrego un tercer elemento que es el biológico, y ya no son representaciones sociales, son representaciones biopsicosociales, y que en el momento dado vamos a tener efectos físicos en los descendientes de estos estudiantes en un futuro. Fíjese, Santo Tomás de Aquino nos menciona, puesto que todo ser es cuanto tal es bueno, el mal, en la medida de que existe, pertenece al no ser. Y entonces estamos hablando de que todo esta reflexión que usted hace, pues nos enmarca en realidades y en situaciones que van evolucionando. Entonces estamos ¿en qué etapa de su investigación observa usted que va a continuar? Bueno, pues estamos viendo la desconexión moral de que la gente se aleja, ya se dejó de asombrar de los crímenes, ya nos acostumbramos. Y esto es malo porque entonces estamos permitiendo, como dice, que los buenos no están haciendo nada y estamos permitiendo que los malos estén haciendo cosas. Y eso yo creo que es una responsabilidad social de estar al pendiente de obrar bien y de ser la solidaridad y de los valores que siempre se han fomentado en todas partes, hay que seguirlos fomentando dentro de las familias y dentro de la universidad. Doctora Elsa Aranda Pastrana, profesora investigadora de la UACJ y coordinadora del programa de Sociología, muchas gracias por acompañarnos, por venirnos a traer este tema, que es un tema pues muy amplio, ¿verdad? Apasionante y que es inagotable. Claro que sí. Porque seguimos con todas estas rachas, seguimos con todas estas ideas y percepciones de lo que pasa en la actualidad. Sí, y que tiene un origen muy profundo desde que nosotros, bueno, desde que éramos homínidos, o mucho más, viene el origen del mal, pero como una forma de detectar lo amenazante. Muy bien, pues le agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Muchas gracias y gracias por invitarme. No, gracias. Y con esto nosotros vamos a despedir el espacio del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en UACJ TV.